Paz. ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria. Así es, Señor, de bueno para cada uno de nosotros. Decía en su momento el Señor, otra vez de la hermana, que el cristiano no debe estar abajo, sino siempre arriba. Eso es lo que dice la palabra. Que si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, siempre vamos a estar arriba. Que siempre vamos a ser cabeza y no cola. Cabeza y no cola. Estamos claros, vamos a ser cabeza y no cola. Entonces, pero estando en esa bendita misericordia. Fíjense, vamos a leer Primera Tesalonicenses, ¿cierto? 4:1. El título dice: la vida que agrada al Señor. O sea, ¿qué significa? Que hay personas que llevan una vida que no agradan al Señor. O sea, están las dos diferencias. ¿A quién estamos agradando? ¿Estamos agradando al Señor? ¿O estamos agradando al mundo? ¿O estamos agradando al que nos dio mencionar? Entonces nosotros debemos estar siempre agradando al Señor. ¿Estamos claros? Entonces, si nosotros estamos siempre en esa vida, si nosotros estamos en esa plenitud, pues todas las cosas van a ser para bien. Vamos a ir siempre sumando y no restando. Cuando usted mire que usted va restando, póngale cuidado, porque falta de Jesús en la vida, porque Él es el que llena toda la plenitud de cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar al Padre, así abunde más y más. Vamos a saber que ellos mencionan ahí, porque también ellos eran en su momento ejemplo, pero quiero que entendamos que nosotros tenemos, el ejemplo nuestro se llama Jesucristo. Pero lógicamente cuando todavía no está Jesús en la vida, pues por eso tenemos que conducirnos de lo más derecho, porque dice que el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Entonces, por ser buenos ejemplos y ser buena luz, como decía el hermano. Repito, por lo demás, mis hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste, fue lo que cada día vamos aprendiendo, de nosotros, dice, como os conviene, conduciros y agradar al Padre, así abunde más y más. O sea, si usted ya va teniendo algo en el Señor, que eso abunde más. Si tenía una chispita de amor, pues cada día vaya abundando más. Esa ya no se vuelva una chispita, sino una luminaria, llamarlo de esa manera. Entonces cada día tiene que ser más. Y luego nos dice en el 2: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor. Sabemos de saber que las instrucciones están todas en esta escritura. Aquí está. Si usted quiere vivir una vida tranquila, si usted quiere vivir una vida plena, o si quiere vivir una vida en problema. Por eso dice que es ejemplo para vosotros, o sea, para nosotros. Aquí está quienes fallaron, y nosotros debemos de evitar hacer lo que hicieron los malos, y estar siempre haciendo las cosas que a Él le agradan. 3. Pues la voluntad de qué dice ahí, del Padre, es vuestra santificación. ¿Qué significa la santificación? Eso es de cada día el Señor nos vaya limpiando, nos vaya quitando lo malo para poder ir siendo santificado. El Señor lo que busca no es que vaya medio limpio, no importa, no, debemos de ir santificados. La misma palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces quiero que entendamos que es necesario cada día, como hemos mencionado, a través del Señor siempre, este siente más pensamiento, del Señor quítale,
Si usted siente una envidia, Señor, quíteme porque esta envidia no tiene que estar en mi corazón. Cualquier cosa que le venga y sabe que no agrada al Señor, hay que ir pidiendo al Señor que lo quite. Mire, pues la voluntad de mi Padre es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero la verdad de entender es que nos apartemos de lo malo, que nos apartemos de la envidia, que nos apartemos de la hipocresía, que nos apartemos de la altivez, de la prepotencia, que nos vayamos apartando de la fornicación, de todo lo malo, de la avaricia, todo lo malo que nosotros traíamos antes. Y eso es lo que debemos de ir entendiendo. Miren, pues la voluntad del Padre dice vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener que su propia esposa como en santidad y honor. Oiga bien, no es como el mundo, porque lo manifiesta aquí, miren, no, ¿dónde está? No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor. Hay quienes tienen su esposa, pero no conocen al Señor. Entonces, lógicamente, hacen las cosas de desobediencia, hacen las cosas que no agradan. Entonces, no le dan la santidad ni le dan el honor. Entonces, debemos de saber que para estar haciendo esas cosas debemos de estar viviendo la plenitud en el Señor, ¿vale? No en pasiones de concupiscencia, o sea, no en estar haciendo lo que aquellos hacen o que se dice que hacen, porque ya nosotros somos diferentes. Y si somos diferentes tenemos que estar buscando la santificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos santos, nos dice la palabra. Como los gentiles dice que no conocen al Padre. 6. Que ninguno agravio ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Nosotros que ningún agravio ni engañe en nadie a su hermano. O sea, debe de haber enteramente una transparencia entre los hermanos, sean hermanos en la carne o sean hermanos en la fe. Porque yo les puedo decir una cosa, ustedes me pueden decir una cosa, y yo los puedo engañar a ustedes y ustedes me pueden engañar a mí, pero al Señor nadie lo puede engañar. Entonces, por eso todo lo que hagamos siempre hagámoslo como para el Señor. No agradando al hombre, no agradando a la carne, no, todo hagámoslo para el Señor. Entonces, si nosotros hacemos las cosas para el Señor, entonces vamos a estar agradando al Señor, como dice el texto, dice, la vida que agrada al Padre, a Dios, dice, quiero que entendamos. Pues no nos ha llamado mi Padre a qué? A inmundicia, sino a santificación. ¿Qué nos enseña? No nos llamó a seguir en el mundo, a seguir haciendo las cosas de deshonra, o a darnos, como mencionaba el señor Rey del Hermano en su momento, no sé si fue aquí o allá, cuando veníamos en camino, licencia para seguir en el mundo, licencia para seguir pecando. No nos ha dado, miren, repito, pues no nos ha llamado el Padre a inmundicia, sino a santificación. La palabra es muy clara cuando el Señor siempre ha dicho todas las cosas, dice en la Escritura, me son lícitas, pero no todas me convienen. Y luego nos dice, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, sé que ya no debo andar como los del mundo, entonces debe de verse esa luz y no esa oscuridad en la de cada uno de nosotros. ¿Estamos claros? Pues no nos ha llamado el Padre a inmundicia, sino a santificación. Cada día, recordemos donde dice la palabra que lo hemos leído, sin santidad nadie verá al Señor. Así que el que deseche esto, dice, no desecha al hombre, sino al Padre que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, si a alguien no le agrada esta palabra, lo que el instrumento está dando, no se preocupe, no es a mí que me desecha, es al Señor, porque yo simplemente vengo y digo lo que el Señor pone, y si a alguien no le agradó, pues yo lo siento mucho, pero sépalo
que no me desecha a mí y no me da ni frío ni calor, porque es al Señor. Cuando le dijo, por ejemplo, a Samuel, que llegó triste, Samuel, mira, me ha pedido, quieren ser igual que los demás pueblos. Entonces le dijo al Señor, no te preocupes, porque no es a ti que te han desechado, sino a mí, dice el Señor. Así que el que desecha esto, dice, no desecha al hombre, sino al Padre que también nos dio su santo, ¿qué? Su santo Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido del Padre que os améis unos a otros. Primer mandamiento: amarás al Señor con toda tu alma, toda tu mente y todo tu ser. Segundo mandamiento: amar al prójimo. Si nosotros cumplimos esos dos mandamientos, sepan lo que estamos en la vida eterna. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Como quieres que te miren, mira. Como quieres que te traten, trata. ¿Estamos claros? Repito, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido del Padre que os améis unos a otros. O sea, yo no puedo estarle repitiendo a alguien algo que ya no sabe. ¿Estamos claros? Ya no sabe. Y alguien dice, ¿pero qué le cuesta? Me cuesta, pero el Señor en su palabra le dice a Samuel, un experto del texto, le dice, no pidas por este pueblo, porque no te escucharé. Pero el Señor, ¿cuándo se pone en ese plan? Cuando sabe que la gente no quiere nada con él. Como que usted va y le dice a un pueblo, mira, es bueno que no tomes, y sí, no es cierto, no vuelvo a tomar, y en la tarde no es lo mismo. No tiene sentido. El Señor no pierde tiempo con los que no quieren nada, con los que no quieren nada con él, o con los que no lo honran. Como está en, creo que es 1 Samuel 2:30, dice, yo honraré a los que me honran y los que no los tendré en poco. Pero acerca del amor fraternal dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido al Padre que os améis unos a otros. Y también dice, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, dice, que abunden en ellos más y más. O sea, debemos de saber que cada día ese amor del Señor debe de abundar más en cada uno de nosotros, pero se tiene que ver, no solo que tiene que abundar. Usted lo puede abundar, pero no, si no lo está compartiendo, si no se está viendo, entonces va a ser bien difícil. Sí. Y también dice ahí está, y lo hacéis, dice, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abunden en ellos más. Oiga bien, con todos los hermanos, no habla que no, es que aquel no me gusta porque no me gusta cómo se viste, o aquel porque aquel es pobre, o aquel sí me gusta porque es rico. No, habla en general. Todos los hermanos, porque sepamos que en el Señor nadie es más que nadie. Todos somos iguales para el Señor. ¿Está claro? Y que procuréis, dice, tener ¿qué? Tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajos con vuestros hermanos de la manera que os hemos mandado. Si el Señor está en nuestra vida, no puede haber una preocupación, debemos estar en paz. Porque dice el Señor que lo leí, por cierto, ayer, voy a leerlo aquí, creo que ya lo hemos leído también aquí, donde nos dice el Señor, dice el Señor que la ausencia del Señor en nuestra vida es allí donde hay temor. Pero si el Señor es en nuestra vida, no tiene por qué haber temor. Dice, tener miedo, oiga bien lo que dice, es humano. Tener miedo es humano, pero dejarse arrastrar por el miedo es olvidarse que Dios está con nosotros. ¿Estamos claros? Vamos con el 12, ¿verdad? A fin de que os conduzcáis, ¿cómo?
honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, debemos de conducirnos bien y no tener necesidad de nada, porque está claro, el Señor dice que no nos va a dejar avergonzados si nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agrada. Entonces no nos va a dejar avergonzados. Tampoco queremos, mis hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero que entendamos, Judas no tenía esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Los que murieron antes de Jesús, del Viejo Testamento para atrás, ellos murieron con una esperanza, porque ellos miraban eso de lejos. Nosotros ya lo pudimos ver a través de lo que nos enseña la Escritura, pero ellos lo miraban de lejos porque ellos tenían una esperanza. Tampoco queremos, mis hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tenían esperanza. Nosotros sí sabemos que aquella gente, Jesús cuando murió, cuando fue a la cruz, Él no, decimos murió, pero no murió. O sea, lo que dejó fue la carne. Quiero que entendamos, espiritualmente no muere. Él bajó a las profundidades, ya lo he mencionado aquí, a predicarle a esa gente, a los que estaban abajo. Lógicamente, les pasó a muchos como el del ladrón de la cruz. Haber dicho, este está diciéndole que se acuerde de él y está en la misma condición, porque el que no tiene fe o el que no es hijo, no mira la salvación, pero nosotros sí la vemos. Entonces aquellos miraron a Jesús allá abajo también, Jesús les llevó la palabra, pero no le creyeron, excepto, como dice la palabra, los hijos oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿quiénes lo siguieron? Los que enteramente son hijos y oyeron su voz. Eso quiero que entendamos. Dice, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá mi Padre, dice, con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, en ese momento, porque ellos acuerdan que entonces sí, la gente iba y que moría y se quedaba allá, como cuando le dice Samuel, ¿por qué me despertaron? Porque eso entonces ellos estaban ahí. ¿Estamos claros? Por lo cual dice, os decimos esto, dice en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos se fueron primero y después vamos nosotros. Ahí está hablando como de parte de ellos, como del rapto, pero quiero que entendamos que también cada uno, día con día, el Señor viene por los suyos. ¿Estamos claros? Repito, por lo cual os decimos esto, dice en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Recordemos que ellos fueron primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Padre, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. A eso es lo que quiero que entendamos, que ellos que murieron en Cristo fueron los que fueron resucitados primero. Pero aquí la gente se ha quedado donde dice, descenderá del cielo. Entonces la gente no entiende mucho digo del Señor, sino que dicen, ay, que el Señor va a descender a la tierra y nosotros no vamos a poder jugar con los leones y con aquello y con lo otro. No, Jesús no vuelve a la tierra, porque la palabra nos manifiesta. Vamos a ver más aquí abajo, miren. Repito, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Padre descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Ellos fueron los que fueron resucitados, unos para honra y los otros para deshonra. Luego dice aquí, miren, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿A dónde? Ya no en la tierra. Pero usted va a ver muchas enseñanzas que la gente le dice, no, que el Señor va a venir a la tierra, que va a cambiar, y que va a poder vivir el león con el becerro. No. Él, eso no. Donde aprende el Señor la tierra, donde le está viviendo,
en cada uno de nosotros. No sé si lo entendemos. Entonces quiero que entendamos, y así dice, estaremos siempre con Él. No habla en la tierra. No sé si lo logramos entender. Lo vuelvo a repetir. Luego nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes, para recibir al Señor, dice, en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, con esa certeza que tenemos que Jesús fue a la cruz por usted y por mí. Y que Él viene también, vuelvo a repetir, a las nubes. Recordemos, de las nubes Él manda a los ángeles a llevarnos de Él, a unos para gloria y otros para deshonra. Porque dice que unos van a ser para ser quemados y los otros para estar en el seno de Él. Entonces, pero debemos estar en esa certeza, en esa plenitud, sabiendo que Él hizo todo ya por cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Lo que dice Juan 3:18. Ahí nos manifiesta en Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Qué es lo que nos demanda? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es creer y saber que Jesús ya hizo todo en la cruz por usted y por mí, por los que ya se fueron, por los que estamos y por los que vienen. Entonces debemos de saber, solo démosle gracias al amadísimo Padre. Le damos gracias por esta bonita palabra que nos ha dado esta preciosa mañana. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, pero sobre todo permite que seamos hacedores de esta bendita palabra y no oidores olvidadizos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor lo bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén. Señor.